Satisfacción, es un honor estar con ustedes en estas sesiones que organiza GEPUT. En esta ocasión tengo el privilegio de inaugurar este diplomado. E inaugurando este diplomado, me ha tocado el primer tema que tiene que ver con la teoría del delito. Me están confirmando que me están escuchando bien, me están viendo con claridad. Entonces, ya creo que podemos iniciar. Pero como yo siempre digo, para que esta sesión sea óptima, a mí también me gustaría poderlos ver. Me gustaría poderlos ver y a partir de allí interactuar, intercambiar, sentir yo que estoy en un evento en el que tengo público en vivo, así que voy a aplicar mucho, voy a agradecer mucho a los que puedan activar sus cámaras. Excelente, excelente. Entonces, ya tengo a Alejandra Molina, a José Alfredo Lázaro, a Víctor Javier Cruz Cueva, a Alejandro Tarrillo y a todos los que se están conectando y me están haciendo el honor de participar con ustedes, Orlando Alvidez y a todos. Excelente, excelente. Hoy día vamos a empezar hablando de lo que es el delito. El tema que nos va a mover hoy día es el delito. Yo quiero, antes de empezar, hacerles saber a ustedes que es mi intención que todo lo que vayamos comentando, ustedes lo pueden cuestionar, pueden discutir, pueden preguntar y pueden participar de manera interactiva. Todos ustedes tienen ese derecho, esa posibilidad de trabajar de una manera interactiva conmigo y así tal vez la sesión pueda ser bastante más provechosa. Todos sabemos que el delito, la teoría del delito, es fundamental en la investigación, es fundamental en el proceso penal, es fundamental en el juzgamiento, en la sentencia. El que no sabe teoría del delito, no es posible que haga una teoría del caso. El que no sabe teoría del delito, no es posible que haga una investigación, menos una acusación. Y bueno, pues sentenciar también requiere de manera indispensable conocer teoría del delito. Por lo tanto, el concepto del delito, la teoría del delito, los elementos del delito son un conocimiento esencial, un conocimiento muy importante para todo lo que es el sistema penal, para todo lo que es el trabajo que tenemos nosotros los operadores, ¿sí? Entonces, la primera idea que yo les podría dar del delito que ustedes ya conocen es que independientemente de teorías pentatónicas, bipartitas, tripartitas del delito, independientemente de, entre comillas, concepciones modernas del delito, creo que hay consenso en que el delito es un comportamiento, ¿cierto?, que tiene que cumplir ciertos elementos para ser tal considerado delito, ¿no? Ese comportamiento tiene que ser un comportamiento típico, un comportamiento antijurídico, un comportamiento culpable y finalmente un comportamiento punible. Estas 5 categorías se tienen que cumplir para que un comportamiento sea delito. Los que siguen posiciones bipartitas hablan solamente de 2 elementos del delito, ¿no? Dicen comportamiento típicamente antijurídico o tipo global del injusto y culpabilidad, ¿no? Los que siguen teorías tripartitas hablan de 3 elementos del delito, hablan de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Sin embargo, en nuestro país, nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 344, siempre lo repito, define el delito en esos 5 elementos. Por lo tanto, para fines operativos, para litigar en el Perú, tengo que entender lo que el Código Penal me habla, ¿no? ¿Cierto? El Código Penal me habla de comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible. El Código Procesal Penal. ¿En qué artículo del Código Procesal Penal está eso? En el artículo 344. ¿Y cuál es, pues, la importancia del artículo 344?
El artículo 344 del Código Procesal Penal regula el sobreseimiento. Esto es, regula cuando el fiscal archiva y cuando el fiscal acusa, ¿no? El 344, cuando me establece los supuestos de sobreseimiento, me dice el fiscal sobresee cuando no hay un comportamiento acreditado, cuando ese comportamiento no es típico, cuando hay una causa de justificación, esto es el comportamiento no es antijurídico, cuando el comportamiento no es culpable y por último cuando el comportamiento no es punible. Entonces no es un artículo de menor importancia. Es un artículo que regula el ejercicio de la acción penal, que regula cuando el fiscal ejerce la acción penal, esto es, pide una pena, y cuando archiva, cuando sobresee. Por lo tanto, no es un artículo de menor importancia. Era un artículo indispensable, ese artículo 344 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué era un artículo indispensable? Era un artículo indispensable, doctores, queridos colegas, era un artículo indispensable por una razón. Porque el Código Penal no se atrevió a definir el delito. Nuestro Código Penal no define el delito. Nuestro Código Penal, en el artículo 11, nuestro Código Penal da una definición, pues, muy modesta del delito, ¿no? Demasiado modesta. El artículo 11 de nuestro Código Penal mejor no hubiera dicho nada, y lo digo con todo respeto, mejor no hubiera dicho nada. El artículo 11 del Código Penal, que es el único artículo que podría decirse que define el delito, ¿qué dice? El artículo 11, ¿qué dice? Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Qué me ha dicho? Nada. ¿No? El artículo 11 no me ha dicho nada. Son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas en la ley. Paso el 11, ya estoy en 12, delito doloso y culposo, ya estoy en 13, omisión impropia, ya estoy en 14, error de tipo y de prohibición, 16, tentativa, 20, inimputabilidad, imputabilidad restringida, 23, autoridad de participación, ya estamos en el 30, en tipos de penas, 45, aplicación de pena, se nos acabó el Código Penal. ¿Dónde está definido el delito? No hay, pues. A ustedes pregunto, díganmelo en el chat o intervengan, díganmelo por favor con total sinceridad. ¿Les parece una definición de delito digna de un código penal? Lo que aparece en el artículo 11 son delitos, las acciones o omisiones dolosas o culposas establecidas en la ley. Esa es una definición de delito que satisfaga. Creo que no, ¿verdad? Creo que ustedes van a coincidir conmigo en que no. Entonces, ¿qué toca hacer? Ya que no lo encuentro en el Código Penal, toca buscar pues en el Código Procesal Penal. Y en el Código Procesal Penal encuentras en el 344 un artículo que, me salva la vida. ¿Qué dice el 344? Decisión del Ministerio Público. El sobreseimiento procede, o sea, el archivo. ¿Cuándo? Cuando el hecho no se realizó. Primer elemento, comportamiento. Cuando el hecho no es típico, tipicidad. Cuando concurre una causa de justificación, antijuricidad. Cuando concurre una causal de inculpabilidad, culpabilidad. Y por último, cuando no hay punibilidad. ¿Ven? El 344 me lo definió. Me definió qué es el delito en esos 5 elementos. Y esto es muy importante, porque para que el fiscal acuse, debe verificar esos 5 elementos. Porque si esos 5 elementos no están, ¿qué le toca hacer al fiscal? Díganme ustedes, ¿qué le toca hacer? Lo que el 344 dice, que es sobreseer, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuándo sobresee el fiscal? Cuando falta alguno de esos 5. ¿Cuándo acusa? Cuando están los 5. La pregunta es, ¿esa teoría del delito sirve para acusación y sobreseimiento? Pues claro que sí, en eso se basa. Cuando se investiga, durante toda la investigación, diligencias preliminares e investigación preparatoria, ¿qué cosa busca hacer el fiscal? Durante todas las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, lo que el fiscal busca hacer es buscar hechos que satisfagan esas 5 categorías, pues. Y si durante toda la investigación encontró hechos que satisfacen esas 5 categorías, acusa. Si durante su investigación verifica que algo falta, ¿qué hace el fiscal? Archiva, ¿cierto?
¿Ok? Entonces pregunto, ¿solo se necesita saber teoría del delito para acusar o sobreseer o también para investigar? ¿Solo debo saber teoría del delito para acusar o sobreseer o también para investigar? ¿Qué me dicen? También para investigar, ¿cierto? También para investigar. Muy bien. Por eso es que esa sola razón es suficiente como para que jamás tenga la dirección de la investigación la policía. Con esa sola razón, todos los proyectos de ley presentados por Fuerza Popular, Perú Libre, Vamos, Podemos y todas las bancadas que están presentando en el Congreso, sendos proyectos de ley para que quien dirija la investigación sea la policía, se van al tacho. Son basura pura con solo ese concepto que acabo de decir. Para investigar, ¿qué se necesita? Saber teoría del delito. O sea, ser abogado penalista. Conocer estas categorías. Porque si no sé eso que es jurídico, ¿qué cosa busco en la investigación? Bueno, estaría buscando al azar, ¿a qué encuentro? Bajo el lema, Dios proveerá. ¿Ven? Esa es la diferencia entre pesquisar e investigar. Sabuesear e investigar. Alguien que ha estudiado criminalística puede sabuesear. O sea, ver de quién son las huellas, verificar si esto es alcohol metílico o etílico, verificar plevio luminol si esto es sangre animal, sangre humana, verificar con un análisis químico qué tipo de sangre es, etcétera, biológico. La pregunta es, ¿eso es suficiente para investigar? ¿Saber pesquisar es suficiente para investigar? ¿O cuando investigo tengo que saber qué buscar? Creo que esta es la primera conclusión de la noche. Para investigar, ¿qué debo saber? ¿Qué buscar o no? Investigar es buscar. Cuando yo investigo, busco información. Cuando yo investigo, busco información. ¿Sí? Si cuando yo investigo, busco información, el derecho penal, la teoría del delito, ¿qué me enseña? ¿Qué cosa buscar? ¿Qué cosa buscar? El penalista es el que sabe qué buscar. El que no es abogado penalista, sabe Dios qué buscará. Que busca, busca, pero ¿qué buscará? Lo que busque siempre va a ser incompleto. ¿Se entiende? ¿Quién es el que va a buscar cosas completas? Solo el que es abogado penalista. A ver, voy a plantearlo así. El policía terminó su investigación, ya saben qué tiempo que pasa, verdad que huye. Toda la información por lo general se consigue en la investigación, en las diligencias preliminares, ¿cierto? Porque es cuando se consigue más información o no. Como el policía dirige la investigación, el policía me trae y me dice, acá está el robo. El robo. Como ahora las modificaciones a la policía le permiten calificar, como ahora las modificaciones a la policía le permiten atribuir responsabilidades, el policía me dice, acá está el robo, acá está la usurpación, acá está el lavado de activos. ¿Se entiende? No me que puede calificar, me puede traer y me puede decir, acá está el lavado de activos, está la usurpación, está la extorsión. Y como fiscal le recibo, con su calificación que ha hecho, con sus responsabilidades que ha establecido y con su investigación que ha dirigido. Se lo recibo y yo me pongo a revisar. Porque ¿quién va a acusar después de la investigación? ¿El fiscal o no? Y cuando me pongo a revisar, faltan elementos ser acreditados por hechos. Faltan hechos que ser acreditados. Hechos indispensables que se en elementos. Entonces lo llamo al policía y le digo, cuñadito, esto está incompleto, pues acá falta un montón, con esto se archiva. ¿Me entienden? Entonces el policía que me va a decir, ups, yo no sabía. Ah, pues no sabías, entonces ¿para qué te metes a investigar? Entonces, lamentablemente, ¿qué va a tener que pasar? El fiscal lo que va a tener que hacer si estos proyectos de ley progresan, cuando la policía le traiga algo incompleto, faltando elementos, faltando hechos indispensables para acreditar ciertos delitos, el fiscal, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Sobreseer. ¿Va a tener que sobreseer o no? Y la pregunta es, ¿esa es una solución o es agravar el problema? Es una solución populista, efectista.
Es una solución que aprovecha una coyuntura desfavorable para la fiscalía, en la que se está viendo, pues, cada día en los medios de comunicación qué tipo de delincuentes estaban a cargo de la institución. Sí, pero esa coyuntura es de una que otra persona corrupta, pero no se puede aprovechar esa coyuntura para destrozar el sistema. No sé si me dejo entender. No se puede aprovechar una coyuntura para destruir un sistema. Esa es la parte que me preocupa. Y lo digo con absoluta pena. Lo digo con absoluta pena. 2 o 3 criminales no pueden representar al Ministerio Público. 2 o 3 delincuentes no pueden representar al Ministerio Público. Y por 2 o 3 delincuentes no se puede decir la fiscalía no debería investigar sino la policía. Porque eso es absolutamente efectista, eso es absolutamente populista, eso es sin ningún tipo de análisis. ¿Sí? Porque quien tiene que investigar es quien tiene conocimientos jurídicos, quien tiene especialización en materia penal, porque solo quien tiene conocimientos jurídicos, solo quien tiene especialización en materia penal sabe lo indispensable para investigar. ¿Y qué es lo indispensable para investigar? Saber qué buscar, pues. Saber qué buscar. Solo un penalista sabe qué buscar. ¿Sí? Solo un penalista sabe qué se tiene que probar en cada caso. Solo un procesalista sabe cómo probar. ¿Ven? Por eso es la importancia del derecho penal, la importancia de la dogmática penal, porque solo el que sabe dogmática penal, no de manera superficial, sino de manera acabada, sabe qué probar en un proceso penal, sabe qué se necesita probar, y solo él puede dirigir una investigación. A menos que creen otra institución donde sus miembros tengan conocimientos jurídicos, podríamos discutir. Alguien podrá escucharme y decirme que estoy en contra de la policía. En absoluto. La policía tiene su rol. Y siempre lo voy a decir, el rol de la policía es prevenir el delito. El rol de la policía es combatir la delincuencia, ¿cierto? El rol de la policía es estar en las calles, previniendo el delito, combatiendo el crimen. Pero el rol del fiscal es investigar, pues. El rol del fiscal es investigar. Lamentablemente, en algún momento se tiene que sincerar eso. En algún momento se tiene que sincerar eso y la fiscalía debe dejar de tener fiscales de prevención del delito, porque no es función de la fiscalía prevenir el delito, es función de la policía. El día que sinceremos y la policía se vaya a su función, que es prevenir el delito, que es combatir la criminalidad, ¿cierto? Vamos a estar mejor. Y el día que la fiscalía deje de perder el tiempo haciendo prevención, que es función de la policía, vamos a seguir estando mejor. Cada uno tiene su tema, ¿no? Ahora, ¿la policía debe participar en la investigación? Por supuesto que tiene que participar en la investigación, pero bajo la dirección del fiscal, porque el fiscal es el cerebro de la investigación, el director, el que le dice qué tiene que buscar, porque es el jurídico, pues. Busca esto, falta esto, agrega esto, consígueme esto, estos son los elementos, ¿sí o no? Hace unos días tenía un debate con un policía de alto rango, que como siempre, me dijo que yo estaba subestimando, que yo estaba diciendo que los policías no conocen la teoría del delito. Y él me dijo, yo soy abogado. Yo le dije, entonces me sabrá explicar el delito más elemental de todos, el que usted quiera, el más elemental en este momento. ¿Y cuál es el delito más elemental de todos? En ese momento él dijo el hurto. Muy bien, el hurto. Explícame el hurto, señora. ¿Qué es el hurto? ¿Qué se tiene que cumplir en el hurto? Me ha dicho que quiere hablar del delito más elemental, es el hurto. Pues ya está. Dígame, ¿cuál es? ¿Cuál es el dolo en el hurto? ¿Cuál es el elemento de tendencia interna trascendente que exige el hurto? ¿Cuáles son los verbos rectores en el hurto? ¿Cuántos elementos normativos del tipo existen en el hurto? ¿Cuáles son los niveles de agravación del hurto y cómo es que se verifican? Plop, ¿cierto? Porque esos conocimientos, ¿quién los tiene? ¿Un penalista o no? Un penalista sabe lo que es un elemento normativo, como en el caso del hurto, bien mueble, que hay que buscarlo en el Código Civil.
Solo un penalista sabe que son las conductas de sustraer y apoderarse las que son los elementos objetivos y los verbos rectores. Solo un penalista sabe que en el delito de hurto se necesita el dolo, que es conocer que el bien es ajeno. Y además un elemento adicional al dono en el tema subjetivo, que es la tendencia interna trascendente, que es sustraer el bien con el propósito de obtener provecho. Y eso no es dolo, eso es tendencia interna trascendente o finalidad relevante. Doctor Almanza, ¿y qué pasa si alguno de los elementos no está? Archivado el caso, pues, hermano. Si falta alguno de esos, archivado el caso. Y si en el hurto es así de complejo, ¿qué será en el lavado de activos? ¿Cierto? Ahí sí la cosa es dramática, ¿verdad? Pero claro, la salida cortoplacista, efectista, politiquera, populista, ¿cuál es? ¿No? Vamos a poner mano dura. Claro, ¿de los creadores de qué? De los creadores de estas películas que estamos viendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Mano dura, elevemos penas. Mano dura, quitemos beneficios. Mano dura, creemos nuevos delitos. Solución, solución. ¿Ven? Como dice Alejandra Molina, en opinión que yo suscribo, el trabajo tiene que ser conjunto. La investigación tiene que dirigirla, la fiscalía es el cerebro de la investigación y la policía tiene que participar en esa investigación. ¿Haciendo qué? Tiene que participar en esa investigación haciendo la parte operativa, que es para lo que están entrenados. Pero con el fiscal diciéndole qué buscar y qué se necesita buscar en cada caso. Con ese cerebro jurídico. No que la policía investigue sin el fiscal y cuando termine de investigar recién lo busque. No, porque cuando lo busque, cuando termine de investigar, ya no va a haber nada por hacer. ¿Cierto? Es cuando le lleves el paciente al hospital cuando ya es cadáver. ¿Se entiende? O más claro. ¿El fiscal tiene que estar al final de la investigación o cuando empieza? Cuando empieza. ¿Ven? Entonces creo que con eso, perdónenme la rapidez con la que estoy hablando, pero con eso creo que termino el primer tema, que es la importancia de la teoría del delito en la investigación. ¿Por qué es importante la teoría del delito en la investigación? ¿Y con qué idea fuerza yo resumiría esto? Con una idea fuerza que es la siguiente. Es importante, ¿por qué? Porque solo el que sabe teoría del delito sabe en cada caso qué buscar en investigación. En el juicio, ¿qué sabe? En el juicio, ¿qué sabe? En el juicio, ¿qué sabe? En el juicio sabe qué probar. ¿De acuerdo? En el juicio sabe qué probar. Solo el que sabe teoría del delito sabe qué probar. Y por último, en la sentencia. Solo el que sabe teoría del delito hace una sentencia, pues. Porque para que una persona la condenen y la manden a un penal, esto es, le apliquen el control más brutal de todos. ¿Cuál es el control más brutal de todos los controles que hay para que la sociedad viva en paz? ¿Cuál es el peor de todos los controles? ¿Cuál es? ¿El control penal, sí o no? Porque el control penal a un ser humano lo envía a una cárcel. Porque el control penal a un ser humano lo puede enviar a un penal y quitarle su libertad. Entonces, para que le den a una persona el jus puniendi, se lo apliquen y lo castiguen y lo manden a un penal en el peor de los casos, no estoy diciendo que es la única pena, pero puede haber otras penas, pero cuando le apliquen esta pena, ¿sí? Por lo menos el juez que le tiene que decir en la sentencia, tu conducta es típica, porque está establecida en el artículo tal, se han satisfecho los elementos objetivos y subjetivos del tipo, ¿cierto? Tu conducta es antijurídica porque no tiene ninguna causa de justificación, tu conducta es culpable porque te puedo reprochar lo que has hecho, te puedo exigir haber actuado distinto, tienes capacidad penal y tienes capacidad de reproche penal. Y por último, tu conducta es punible porque no hay ninguna excusa absolutoria, no hay ninguna falta de alguna condición objetiva de punibilidad, por lo tanto te vas preso, ¿cierto? Entonces, para sentenciar también es indispensable, porque todas las sentencias, ustedes habrán visto, hacen ese tipo de momentos, ¿no? Control de tipicidad, control de antijuricidad, control de culpabilidad, control de punibilidad. Entonces, esa es la importancia de la teoría del delito en todo lo que es el proceso, en la investigación, en el juzgamiento y en la sentencia.
¿Sí? ¿Ok? Si nos metemos un poquito más y nos adentramos un poquito más en el tema, nos metemos un poquito más en el cuento, ¿a qué conclusión podemos llegar? A que saber teoría del delito implica un diplomado entero en teoría del delito, sin duda, ¿cierto? Pero yo hoy día puedo dar algunas pinceladas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Qué opinan? ¿Me salgo un poquito del esquema y explico algunas cositas de los elementos? ¿O ya me voy a los principios del delito? A los principios del código. ¿Explico un poquito los elementos del delito o no? Perfecto. Doy algunos lineamientos entonces de los elementos del delito. Lo más breve que pueda y lo más resumido posible. Muy bien. Creo que en teoría del delito, el primer elemento es el elemento del comportamiento, ¿no? El comportamiento. Ese comportamiento, ¿cómo tiene que ser? Ese comportamiento, para ser relevante en materia penal, tiene que ser típico, antijurídico, culpable y punible. Vamos a analizar esos 5 elementos, ¿sí? Muy bien. Ahora, empecemos solamente con el comportamiento. Hablemos únicamente del comportamiento. Ese comportamiento tiene que ser humano, porque nuestro Código Penal está pensado en seres humanos, ¿cierto? Nuestro Código Penal no está pensado en animales ni en personas jurídicas. Está pensado en humanos. El día que queramos que la responsabilidad penal también recaiga en personas jurídicas, hoy día tímidamente se ha metido la ley 30.424 que dice responsabilidad administrativa, autónoma, independiente, sí, pues, pero eso no es responsabilidad penal. Aunque la quieren poner como responsabilidad penal. Pero el día que querramos que nuestro código penal sea como en Estados Unidos, como en otros países donde las personas jurídicas responden penalmente, tendrá que modificarse nuestro código penal. Porque nuestro código penal está pensado en qué? En comportamientos de qué tipo? En comportamientos humanos. ¿De acuerdo? Humanos. 2. Para que ese comportamiento sea penalmente relevante, ese comportamiento, además humano, debe ser un comportamiento juicioso. Esto es un comportamiento consciente. Nadie responde penalmente cuando su comportamiento es inconsciente, o sea, no juicioso. Para que respondas penalmente, tu comportamiento tiene que ser consciente. Esto es, tu comportamiento tiene que ser juicioso. Tienes que estar en tu juicio, porque solo si estás en tu juicio, solo si estás juicioso, puedes, pues, responder penalmente. Claro, acá se exceptúa el tema del actio liberi in causa, ¿no? Si te pones en estado de inconsciencia para cometer el delito, ¿cierto? Es otra cosa. Muy bien. ¿Qué más? Ese comportamiento, para ser penalmente relevante, tiene que ser un comportamiento voluntario. La voluntad acá yo la voy a entender como control. Voluntad como control. ¿Qué es la voluntad como control? ¿Cuándo hablamos de voluntad como control? Hablamos de voluntad como control, ¿cuándo? ¿Nadie? Hablamos de voluntad como control, ¿cuándo? Cuando yo puedo decidir en lo que hago, pues. Cuando elijo, controlo lo que hago. Por lo tanto, eso es voluntad. Si yo soy afectado por una fuerza física irresistible de un tercero de la naturaleza, si yo soy afectado por un acto reflejo o por un acto en cortocircuito, pues no hay control. Lo que yo hice no lo controlo, eso tampoco es relevante penalmente. Si yo caigo pesadamente sobre alguien porque un temblor resbalé, mi comportamiento es el equivalente al costal de papas que cae sobre alguien. ¿Por qué? Porque no